Podemos decir que los datos son representaciones de algún fenómeno de interés y las formas más tradicionales de datos son tanto caracteres numéricos como registros de letras y ese tipo de cosas. Pero los datos ahora pueden ser cosas bastante más sofisticadas. Así que lo que es dato ahora es un concepto extremadamente amplio. Cualquier pedacito de registro, de medición, observación que se hace, eso puede ser un dato. Y eso va desde cosas que están en un entorno muy externo, como por ejemplo datos astronómicos, o datos de cosas que nos rodean cotidianamente, por ejemplo el transporte público, un gran generador de datos, no solamente cuando tú usas tu tarjeta VIP, por ejemplo, sino que los flujos de desplazamiento de individuos en todas direcciones y las horas en que eso ocurre, hasta cosas que tienen que ver con, incluso dentro de nuestro mismo cuerpo. Nuestro propio cuerpo genera una enorme cantidad potencialmente de datos que uno podría registrar. El funcionamiento del corazón, el funcionamiento del cerebro. Así que en realidad nosotros nos podríamos considerar como fuentes vivas y ambulantes que generamos datos. Ahora, no siempre los registramos, pero están ahí. El avance de la tecnología a través de los años ha significado que la cantidad de datos que se genera es gigantesca. En CardioMR nos apasiona estudiar el corazón a través de imágenes de resonancia magnética. Y a partir de eso tenemos distintas experiencias. Entonces un área de investigación es aquella que tratamos de unirnos con el área un poco más matemática y obtener datos cuantitativos de las imágenes. Y a partir de esos datos cuantitativos, entonces nosotros podríamos tratar de predecir algunas enfermedades que pudieran desarrollar las personas. Para poder entender el corazón, una de las primeras cosas que se hizo fue escucharlo. Entonces algunas personas dijeron, ¿y por qué no tratamos de amplificar ese sonido? E inventaron el estetoscopio. Y el estetoscopio a nosotros nos permite escuchar el corazón, pero no nos permite verlo. Vino el invento, ¿no es cierto?, de los rayos X por William Röntgen. Ahora, ¿cuál es el gran problema de los rayos X? Es que es una proyección, o sea, a ti te permite ver la proyección del corazón en una placa, pero no te da una información tridimensional del corazón. Finalmente, hace aproximadamente 30 años atrás, viene todo el boom y el desarrollo de la resonancia magnética. El resonador magnético es una máquina gigante que uno la puede asimilar a un imán. Y ese gigantesco imán lo que permite es interactuar con ciertos átomos del cuerpo humano que son los átomos de hidrógeno. Y lo que hacemos a grandes rasgos es de alguna forma jugar con esos átomos de hidrógeno e ir cambiando sus direcciones de un lado para otro, de tal forma que después estos átomos de hidrógeno a nosotros nos generan una señal, que son nuevamente datos, los cuales nosotros nos podemos transformar en imágenes. Es súper bonito ver cómo ha evolucionado la medicina. El origen de los médicos de en todas partes fue básicamente enfrentarse a un cuadro agudo. Llegar a una persona que había sido mordida por algún animal salvaje, una persona que venía con una espada atravesada porque había estado peleando, y el médico lo que intentaba hacer era alinearle el hueso, sacarle la espada y tratar de curarle las heridas. Era una medicina aguda. La medicina que tenemos ahora, en el siglo XXI, es una medicina del diagnóstico. Cómo podemos mejorar de la mejor manera el diagnóstico de un paciente, y hacemos todos los esfuerzos para llegar al mejor diagnóstico posible. Usamos imágenes, exámenes de sangre, biopsia, para llegar al mejor diagnóstico de manera de darle de forma más oportuna posible el mejor tratamiento disponible. Pero ahora la resonancia magnética, que es esta técnica fabulosa que nos permite poder hacer imágenes de este corazón, nos permite sacar formas de la composición del tejido, de cómo se mueve, cómo se deforma y cómo este corazón va respondiendo a los estímulos diarios de la vida. Y es una avalancha de datos. Tenemos un corazón tridimensional con una resolución espacial, o sea, podemos ver milímetro a milímetro ese corazón.
Entonces la pregunta y el gran desafío, que es el siguiente paradigma que viene ahora, es que con todos los datos que estamos generando de individuos sanos, de pacientes, es que si juntamos toda esa información, lo más probable es que de aquí a un rango variable de 5 a 15, 20 años más, vamos a ser capaces de anticiparnos a la enfermedad. Y así cuando yo veo el examen de un paciente, le puedo decir si su corazón se está adaptando bien o no, si su corazón se está desarrollando bien o no y si tiene riesgo de alguna enfermedad. Entonces, ahí nuestras herramientas como científicos se ven necesitadas de una visión externa de alguien experto en datos. Y ahí grupos de investigadores como Midas, por ejemplo, nos aportan esa mirada que te dicen, oye, mira, la deformación la podemos vectorizar de esta manera, el flujo lo podemos analizar de esta otra manera, y así empezamos con la experiencia de ellos, más la necesidad nuestra, somos capaces de ir armando una forma de mirar los datos de una manera distinta. Bueno, Midas tiene varios objetivos. Uno de ellos es precisamente el tratar de modelar fenómenos que son complejos, es decir, que probablemente requieren miradas de distintos ángulos para tratar de comprenderlo. En ese sentido, ahí se fomenta la interacción con otros ámbitos en los cuales uno pueda conjuntamente, de manera interdisciplinaria, alcanzar una mejor comprensión de lo que está siendo modelado. Probablemente un mecanismo complejo tiene que ver con el hecho de que es un fenómeno que no es fácil o no es inmediato de reflejar de una manera sencilla, que requiere una metodología un poquito más sofisticada que métodos simples para analizarlo. Y que el adecuado modelamiento de ese fenómeno complejo requiere conocer todas esas interacciones porque son todas componentes que son relevantes para el producto que uno mira al final. Los datos que se registran son precisamente un reflejo de todas esas interacciones y que si no lo comprendo, por lo menos en cierto grado de cabalidad, no voy a ser capaz de dar una respuesta que sea útil. Puedo dar una respuesta que sea muy equivocada incluso. Y aquí podemos también, por ejemplo, pensar en el término de cómo es el corazón con sus latidos, cosas que ocurren en el tiempo, con ciertas frecuencias. Eso significa movimientos, desplazamientos en el tiempo y en el espacio. Y en esos movimientos también influyen el flujo de sangre que entra y sale del corazón mismo, los impulsos eléctricos que andan dando vuelta. Entonces todos esos distintos elementos y otros que no hemos mencionado, por cierto, están interactuando en qué significa que el corazón se mueva de cierta forma. Los modelos no paramétricos son modelos que tratan de ser muy flexibles para capturar tipos de comportamiento que pueden ser muy variados y que modelos más sencillos, más simples, no son capaces de capturar porque están demasiado ligados a formas simples. Entonces, desde el punto de vista del corazón, exactamente podríamos pensar en el mismo tipo de cosas. ¿Qué clase de datos necesitamos capturar? ¿Con qué frecuencia necesitamos capturarlos para ser capaces de ayudar en la decisión de si la persona tiene o no una cierta patología? Y en ese contexto, los modelos flexibles pueden ser de gran utilidad. No creo que sea un gran secreto que hoy día vivimos en una sociedad en la que se genera una cantidad increíble de datos. Y yo creo que el avance de las tecnologías ha permitido efectivamente eso, que se generan datos de una manera masiva. Ahora, lo que es bien importante efectivamente es entender que los datos solos no significan mucho. Lo importante realmente es tener las herramientas para poder extraer la información de estos datos, herramientas adecuadas, estadística, por ejemplo, para extraer la información de estos datos. Los sesgos son errores que se cometen de forma sistemática, ¿ya? Entonces, un ejemplo de eso podría ser que estamos recolectando datos para hacer un estudio para entender más sobre la presión arterial de los individuos. Un ejemplo de sesgo
podría ser si solamente se recolecta datos sobre un cierto rango etario. Entonces, con estos datos, luego es bien difícil llegar a conclusiones para toda la población. Por eso es quizás aún más importante tener datos en sesgado que tener una gran cantidad de datos. En mi pequeño ejemplo, si tenemos 1 millón de personas en este rango etario, en lugar de 100, tampoco nos da más información sobre todo el fenómeno que se busca estudiar. Entonces, por eso el origen de los datos y datos en sesgado es de vital importancia. Especialmente en temas de salud, pueden ser perjudiciales las consecuencias de ocupar datos sesgados, en el sentido que si se ocupan datos sesgados, es posible que se derivan conclusiones equivocadas y eso puede hacer que se recomienda un tratamiento equivocado o que no podemos predecir bien un paro cardíaco. Entonces las consecuencias son bien reales para las personas y importantes. Las imágenes yo creo que nos dan una visión del cuerpo humano que antiguamente no la podíamos tener, ¿no es cierto? Las imágenes nos permiten de alguna forma desnudar el cuerpo y poder ver el corazón y asimilarlo y a través después de procesos computacionales los podemos dar vuelta, experimentar con él y de alguna forma poder jugar con el corazón. Y el desafío está ahí, en cómo poder extraer información adicional más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que el médico puede ver en su pantalla. En el fondo, esta sinergia entre la estadística y otros ámbitos, digamos, de interés por tratar de comprender estos fenómenos complejos, ciertamente motivan que hay una estructura de datos que está siendo generada y entonces nosotros tratamos de ayudar en el modelamiento y la comprensión de ese fenómeno desde nuestro punto de vista, que es el modelamiento estadístico, para tratar de explicar esos fenómenos y encontrar, digamos, sacar conclusiones que se traduzcan en cosas que puedan ser útiles para la toma de decisiones, por ejemplo, en todo ámbito, en todo ámbito. Aunque no los creamos, somos tremendamente predecibles. Y nuestra fisiología humana es aún más predecible. Lo que pasa es que es tan compleja y tiene tantos datos y tantas dimensiones que nos pareciera que es incomprensible, pero es porque nos faltan herramientas para analizar tantos datos simultáneamente. Pero ahora tenemos esa herramienta. Entonces, ese es el gran desafío. Generar esos datos, almacenarlos y analizarlos de alguna manera inteligente para poder entender esta forma predictiva que tiene nuestra fisiología humana. Nuestra contribución puede ser que ayudamos a desarrollar tecnología médica para que luego los médicos tengan las herramientas para detectar, predecir las enfermedades y así ayudar de forma más directa con los pacientes. Por eso yo creo que el análisis de datos, de un gran volumen de datos, siempre y cuando se generan sin sesgos, puede ser muy útil para la sociedad.